¿Qué pasa, mi gente bella? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene más capas que las cebollas de Sir Davos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo carajo sobrevives cuando estás rodeados de leones, lobos y dragones? Pues agárrate, porque vamos a desmenuzar la vida de alguien que lo hizo con estilo. Margaery Tyrell, la rosa más astuta de todo Poniente. En Alto Jardín, donde los campos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una niña de cabello castaño y sonrisa calculada observaba a su abuela manejar una corte de aduladores, como quien mueve piezas en un tablero. Margaery, ven aquí. Llamó Olenna Tyrell, la reina de las espinas, a su nieta de apenas 10 años. Dime, ¿qué ves cuando miras a Lord Tarly inclinándose ante tu padre? La pequeña Margaery entrecerró los ojos con una perspicacia impropia de su edad. Veo a un hombre que no quiere estar aquí, abuela. Sonríe, pero sus ojos no. Muy bien. Recuerda siempre, en este mundo, las espadas ganan batallas, pero las sonrisas ganan reinos. Margaery aprendió desde chiquita que la astucia vale más que 1000 ejércitos. Mientras Sansa Stark aprendía bordado, Arya aprendía con su espada. Margaery estaba recibiendo la educación que ninguna secta podría dar. La Universidad de Olenna Tyrell. Carrera: cómo manipular a todo Poniente y no morir en el intento. Imagínense las clases. Lección 3. Cómo acariciar a la plebe para que el pueblo te ame mientras planeas quedarte con su reino. Bajo el liderazgo del rey Joffrey, sus padres salvaron a esta ciudad. Examen final. Convence a un rey psicópata de que eres la mejor esposa posible sin que te mate. Usted debe hacer lo que sea necesario. Usted es el rey. Sí. Esta mujer estaba haciendo maestría en manipulación política con especialización en supervivencia cortesana. ¿Y sabes qué es lo más arrecho de todo? Que lo hacía parecer natural. Como cuando tu amigo, que nunca estudia, se saca un 20 y tú como que... ¿qué carajo? Primer matrimonio de Margaery. Renly Baratheon, el hermano guapo de Robert, con un secretico que toda la corte conocía, menos... bueno, nadie. Porque todos sabían que le gustaban más las espadas que las flores, si me entiendes. Pensarías que cualquier chica estaría frustrada, ¿no? Tu primera boda y tu marido está más interesado en tu hermano que en ti. Pero no Margaery. Para ella, esto era como un simulacro, un examen de práctica antes de la prueba real. La noche de bodas, mientras muchos esperaban drama, lágrimas o reclamos, ocurrió esta conversación. Lo siento yo. ¿Quiere que mi hermano venga a ayudar? Dijo Margaery, con una voz tan dulce que casi ocultaba la daga de sus palabras. Renly palideció, como si hubiera visto un caminante blanco en interiores. No sé de qué estás hablando. Margaery sonrió tomando su mano. No tenemos por qué jugar juegos. Guarde sus mentiras, para la corte va a necesitarlas. Quieren separarnos y la mejor forma de detenerlos es que ponga un bebé en mi vientre. Coño, ¿te imaginas esa situación? Es como si tu primera semana de trabajo le dijeras al jefe: mira, sé que estás robando de la caja chica, pero tranquilo, no diré nada si me das un aumento. Audacia. Lamentablemente para Renly, una sombra asesina con cara de Stannis Baratheon llegó para cortar ese matrimonio más rápido que vacaciones en pandemia. Primer marido eliminado. Si el primer matrimonio fue una práctica, el segundo fue como entrar al nivel experto sin pasar por intermedio. Joffrey Baratheon, un chamo con muchos problemas psicológicos, un rey adolescente con poder absoluto y la empatía de una piedra. Con disculpas a las piedras, que al menos no torturan a prostitutas por diversión. Yo te pregunto, ¿cómo carajo te casas con alguien así y sobrevives? Pues Margaery lo tenía clarísimo. Primer encuentro significativo con Joffrey. ¿Me enseña cómo funciona? Susurró Margaery, observando la ballesta en manos del rubio psicópata. Los ojos de Joffrey brillaron con orgullo enfermizo. ¿Me llevaría de cacería alguna vez? Sé que una cacería no es lugar para una mujer. Margaery se acercó. Imagino que debe ser excitante jalar el dedo aquí y ver morir algo allá. Joffrey, el muy pendejo, prácticamente empezó a babear.
¿Le gustaría mirarme? ¿Ven lo que hizo? En 30 segundos, aduló su ego frágil, apeló a su masculinidad tóxica, se posicionó como la antítesis de su madre. Eso es jugar ajedrez en 4D, mientras los demás están jugando la perinola. Mira, no estoy diciendo que esté bien manipular a psicópatas, pero si te toca lidiar con uno que puede decapitarte por estornudar mal, aplausos para la estrategia. Por supuesto, la abuela tenía otros planes. Este niño está muy dañado. Mejor lo sacamos de la ecuación. Debió pensar, y así llegó la boda púrpura. Y el vino envenenado. Marjorie, fingiendo horror, mientras por dentro era como... Gracias, abuelita. Y yo estaría muy agradecido si le das me gusta y déjame saber qué otros personajes quieren que analicemos la próxima vez. Los Lannister y sus deudas. Los Stark y su honor suicida. Y vamos con el tercer marido. Después de un gay y un psicópata, ahora le tocaba un niño. Bueno, en Poniente la edad es un número bastante relativo y perturbador. Tommen Baratheon era básicamente un cachorro en forma humana, dulce, manejable y con tanto carácter como un yogur vencido. Recuérdalo. Nuestro pequeño secreto. Para Marjorie, era como pasar del modo difícil al modo tutorial. Si me llamas hermano otra vez, haré que te ahorquen mientras duermes. Cersei, obviamente, estaba que echaba fuego por la boca, sin necesidad de dragones. Imagínate, tu antigua nuera, que odias, ahora vuelve a ser tu nuera, y que obviamente aún sigues odiando, y poco a poco te fue quitando tu posición de reina. Ahora, mi gente, llegamos a la parte donde todo se va a la mierda. Cersei, esa loca maravillosa, decidió que si no podía ganar contra Margaery, usando las reglas, pues cambiaba el juego completo. Revivió el fanatismo religioso. La fe y la corona son los dos pilares que sostienen a este mundo. Si uno se colapsa, también el otro. Empoderó al Gorrión Supremo, un tipo que olía peor que baños de estación de autobús, pero con más seguidores que influencer de autoayuda. ¿Qué diría si le contara de un gran pecador entre nosotros? Escudado por oro y privilegio. Que el padre lo juzgue justamente. La jugada era sencilla, usar la moral para atacar la inmoral Marjorie. Loras, de la casa Tyrell, ha quebrantado las leyes de los dioses y hombres. ¿Por qué mi hermano está en una celda? En este punto es donde saldrán todas las habilidades aprendidas por parte de Marjorie. Ni ella siendo reina, ni el mismísimo rey podrán hacer nada contra el Gorrión Supremo. Y ese es el problema de casarte con un rey que tiene la personalidad de un yogur vencido. Ya les dije, y hay una nueva ley. ¿Quién creen que son? La justicia. La encerraron, por supuesto. Que hay suficiente evidencia para un juicio formal para Sir Loras y la reina Marjorie. El hecho de ser cómplices de las andanzas homosexuales de su hermano la hacen culpable ante este nuevo ente religioso que era el dueño de la verdad. Y ser homosexual claramente no entraba en sus valores familiares. Duerme bien, hermana. Cuando la encerraron, Marjorie hizo algo que demuestra por qué era la mejor jugadora. Se adaptó. Fue agua, no roca, en una celda fría y oscura, muy lejos de los jardines de rosas donde creció. Buscando, ellos ganarán. Déjalos ganar. Solo haz que termine. Por favor. Está bien. Marjorie entendió lo que deseaba el Gorrión Supremo: cambiar la mentalidad pecadora de cada uno de sus encarcelados. Marjorie empieza a aplicar una de sus técnicas favoritas, la que mejor sabe desarrollar, de hecho. Una madre canta a su hijo para hacerlo dormir. Aprende rápido. Fingir. Esta mujer finge mejor que Arya siendo nadie. Marjorie miró al Gorrión Supremo a los ojos, con una humildad que habría convencido hasta los dioses mismos. Perdóneme. El verdadero camino es difícil de encontrar. El Gorrión, sorprendido por esta aparente conversión, asistió complacido. Lo que no vio fue la micro sonrisa que se formó en la comisura de los labios de Marjorie cuando él se dio la vuelta.
¿Y ven la diferencia? Cersei nunca se habría humillado así, ni siquiera fingiendo. Su orgullo era demasiado grande. Pero Margaery entendió algo crucial. A veces, para mantener el poder, hay que parecer que lo has perdido. Y bueno, llegamos al momento que todavía me da dolor de estómago. Cersei, esa estratega del caos, decidió que si no podía ganar en el tablero, quemaría la maldita mesa. Y a todos los jugadores, el Secto de Valor, el equivalente medieval a hacer explotar el Vaticano en día de misa. El gorrión estaba demasiado embriagado con su propio poder. Los nobles, demasiado distraídos con el espectáculo, en contra del propio hermano de Margaery, que le iba a permitir liberarlo de esa secta en la que estaba metiéndose, de forma obligada. Mientras el gran maestre parloteaba sobre cosas que a nadie le importaban, Margaery notó algo: la ausencia de Cersei. Este momento es clave. Cersei entiende las consecuencias de su ausencia y aún así está ausente. En sus últimos minutos, Margaery demostró por qué era excepcional. Notó el peligro antes que nadie. Intentó salvar a todos. ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! Dijo con urgencia, pero nadie la escuchó. Se convirtió en el mayor espectáculo pirotécnico que el desembarco del rey jamás había visto. Y así, la rosa más brillante de Altor Jardín se marchitó en el fuego verde que nunca debería haber sido su destino. ¿Saben qué es lo más triste? Que Margaery no murió por sus errores, sino por el error de subestimar la locura ajena. Jugó perfectamente, pero en un juego donde alguien decidió tirar la mesa. Y esa era la única manera de ganarle. ¿Qué nos enseña la historia de Margaery Tyrell? Más allá del drama y las explosiones, que en un mundo donde las mujeres eran tratadas como moneda de cambio, ella tomó ese papel impuesto y lo convirtió en poder. Que la verdadera inteligencia no está en forzar situaciones, sino en adaptarse a ellas. Que una sonrisa puede esconder más estrategia que 1000 espadas. Y que, a veces, no importa cuán brillante seas, hay fuegos que no puedes prever. Mientras Daenerys rompía cadenas y Arya cortaba gargantas, Margaery mostró otra forma de poder: el encanto calculado, la manipulación benevolente, la astucia floreciente. Y es que, gente, en el juego de la vida hay quienes escogen ser lobos, leones y dragones, pero nunca subestimen a la rosa, porque mientras todos están ocupados rugiendo, aullando y escupiendo fuego, la rosa trepa silenciosamente hasta que un día miras hacia arriba y todo el castillo está cubierto de flores. Margaery Tyrell, la reina que Poniente necesitaba, pero no merecía.